Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Ahora leamos un poquito más desde antes para que usted mire lo que le estoy diciendo. En Efesios capítulo 1, leamos desde el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, escuche bien, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí de entrada quedaron un montón de descalificados para lo que Pablo va a decir. ¿Por qué? Porque está dirigida la carta a los que sean santos y fieles. Todo aquel que no sea santo y fiel no califica. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos, y yo no lo hago con mala intención, sino para que nos demos cuenta. ¿Es usted una persona santa, hermano? Acuérdese que ya vimos, no es lo mismo ser santo que ser santificado. Desde el punto de vista de santificado, usted sí es santo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque tiene la cobertura de justicia del manto de Jesús, del manto de la sangre del Cordero con la cual usted fue rociado para el perdón de pecados. Eso lo hace santo en el sentido de que usted está santificado. Pero si usted no practica santidad, usted no es santo en toda la definición de la palabra. Usted está santificado, pero usted no es santo. Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Es usted santo, hermano? La otra pregunta, basada en el verso 1. ¿Es usted fiel en Cristo Jesús? ¿Es usted fiel? ¿Puede usted decir frente a un espejo que usted es fiel en Cristo Jesús? Puede ser que no. Puede ser que hay personas que no son fieles. O si son fieles hasta cierto nivel. Me doy a entender. Entonces, eso hace que mucha gente se descalifique. Mire lo que dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se acuerda que esa expresión está ahí mismo? En el capítulo 2 y verso 6 dice que, bueno, leamos desde el 5, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estudiamos eso. Para que una persona, nosotros no estamos calificados conforme a la Biblia, y eso lo vamos a estudiar sin lugar a dudas en la parte 5 cuando hable acerca de la resurrección. Pero voy a adelantar un poquito los conceptos. Para que un ser humano pueda entrar a los lugares celestiales ahorita, en este momento, no puede. ¿Por qué? Porque los lugares celestiales, a nosotros como humanos, solo podemos entrar ahí vestidos de incorrupción y de inmortalidad. Entonces, es lo que le estoy diciendo. Estamos en lugares celestiales, pero conforme a los conceptos que hemos visto. Sí, pero todavía no. Sí, la palabra ya fue dada en los cielos primero, pero desde el momento en que la palabra es dada hasta su cumplimiento total, queda un peregrinaje. Y en ese peregrinaje nosotros no debemos salirnos de los parámetros de la palabra que fue hablada por la boca del Altísimo. El ejemplo de Abraham, ya lo vimos también, por eso tuve que estudiar todo eso primero para llegar a estos pasajes más difíciles. Vimos en el ejemplo de Abraham que Dios le prometió a él que sería el padre de muchas naciones. Se murió de viejito y no era todavía el padre de muchas naciones, solo procreó un hijo. Pero por medio de ese hijo que es Isaac y la fe de los que seguirían después, Isaac y Jacob, por medio de ellos,
Abraham ha venido a ser el padre de muchas naciones porque muchos de nosotros, yo soy hondureño, hasta ahora lo menciono, he perdido mucho el acento porque he trabajado muchísimo por muchos años con personas de México y he perdido un poco el acento, no, así como hablamos nosotros allá en nuestra tierra. Pero yo soy hondureño, pero lo que quiero ilustrar aquí con respecto a Abraham, soy un hondureño ahora en la fe. El padre Abraham es mi padre. Ve como ustedes que se cumple eso de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, todos los países, todas las naciones. Él es padre de muchas naciones. Habemos muchos hondureños y muchos salvadoreños y guatemaltecos nacidos de nuevo. Todas esas naciones están bajo la fe del padre Abraham. En ese sentido, él es el padre de muchas naciones y lo seguirá siendo. Ahora, sí, pero todavía no. ¿Nos resucitó con él? Sí, pero todavía no. ¿Estamos en lugares celestiales? Sí, pero todavía no. Entonces, eso lo estoy mencionando porque leímos en Efesios 1:3, que estamos viendo el contexto de la predestinación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean pura bendición. Hay un peregrinaje, tenemos que seguir adelante, tenemos que perseverar en este camino sin salirnos de la trayectoria de la palabra para que las promesas de Abraham se cumplan en nosotros también. Y luego el verso 4 dice: según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Un momentito, aquí parece que hubiera una contradicción. Primero dice en versículo 1 que él está escribiendo por la voluntad de Dios a los santos y fieles, pero aquí dice de que según nos escogió para que fuésemos santos. Puede verlo usted, hermano, allá les está diciendo santos y aquí está diciendo que él quiere que seamos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, esa palabra ya fue dada para que nosotros seamos santos en todo sentido. La palabra ya fue dada para que nosotros seamos sin mancha en todo sentido de nuestra vida, pero todavía no se ha llegado a su cumplimiento total. Hay un peregrinaje, hay una caminata en la cual debemos perseverar y permanecer dentro de los parámetros de la palabra que fue hablada en los cielos en nuestro favor. Entonces dice aquí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, huiotesía, o sea, llegar a ser como Jesús, llegar a ser como Él. No todos tenemos ese llamado, no todos llegaremos a ser como Él. Nosotros no sabemos quiénes son. Y por eso se predica, para que aquellos que han reconocido, que estén reconociendo de que son niños en Cristo, pero quieren crecer. Amén, hermano. Usted escuche con cuidado los consejos que se dan aquí. Reenfoque su vida, ahora dirigiéndose hacia ser como Jesús, para que todas estas cosas se apliquen en su vida. Quizás usted sea un escogido desde antes de la fundación del mundo, pero no sabemos. Y debemos nosotros perseverar en el camino igual que Abraham lo hizo. Abraham permaneció. Si él no hubiera permanecido, si él no hubiera enseñado a sus hijos, como dice en Génesis 18:19, donde dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, si no hace eso, entonces Jehová no hará venir sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Ahora, vemos entonces que esta predestinación es para aquellos que van a llegar a experimentar la huiotesía. Y ya vimos de que hay muchos hermanos que ya se la perdieron. Los que son aquellos que murieron en
Primera de Corintios 11, bajo el juicio de Dios por su pecado, quedan absolutamente descalificados y a ellos no se aplica que fueron escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, porque murieron por pecado, murieron manchados. Pero como ya estudiamos, acuérdese, ellos no pierden su salvación. Ellos fueron castigados por el Señor y Dios mismo los mató para no condenarlos con el mundo, como vimos ya en 1 Corintios 11:32. Entonces en ellos no se cumple tampoco que en amor fueron predestinados para obtener la huiotesía o la adopción como hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que vemos de que no todos son o aplican para este verso. Ahora, esto, hermano, debería animarlo, porque usted puede hacer, todavía tiene tiempo. Aquellos que murieron en 1 Corintios 11 ya no pueden, pero usted sí, hermano, usted está vivo, usted tiene la oportunidad delante de usted que está escuchando estos mensajes, tiene la oportunidad de reenfocarse y empezar a caminar hacia la semejanza del Hijo, quien está al otro lado del velo en el lugar santísimo, esperando a los vencedores de las 7 iglesias. Yo lo estoy llamando en el nombre de Jesús a usted para que venga en este sendero de los inmortales hacia la semejanza del Hijo. Usted puede llegar allá y ser uno de estos predestinados, uno de estos escogidos para llegar a ser un hijo al nivel de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8 para revisar el otro pasaje en donde encontramos la palabra predestinación, y está en Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora leamos despacio. Dice así, vamos a leer desde el contexto, que es el verso 28. Verso 28, muy conocido, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, este es un pasaje que es muy mal usado y los cristianos lo reclaman por las ideas positivistas de la nueva era que se han infiltrado en la iglesia desde hace muchos años. Y el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pensemos un poco en eso, hermano. Ya estudiamos. ¿Quiénes son los que aman a Dios? La Biblia lo dice, Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No solo los mandamientos escritos, pero los mandamientos de la palabra que viene del Padre cuando Él nos habla. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes aman a Dios? Los que guardan su palabra, los que guardan sus mandamientos. Mira, hermanos, solo con eso, un montón de hermanos quedan ya descalificados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si alguien no ama a Dios, si alguien no guarda sus mandamientos, si alguien no obedece a su voz y es desobediente a la voz del Espíritu, todas las cosas no le van a ayudar a bien. Mire los de 1 Corintios 11. Las cosas les ayudaron a bien. Se murieron, hermano. Se murieron en su carnalidad y en pecado. Así que no todas las cosas les ayudaron a bien. Se perdieron la corona, se perdieron la oportunidad de ser como Jesús, se murieron en pecado y bajo juicio, el juicio de Dios les cayó. Entonces, no todas las cosas les van a ayudar a bien a todos los cristianos, no nos engañemos. Los que aman a Dios y obedecen sus mandamientos, obedecen la voz del Padre, obedecen la voz del Espíritu, a eso sí las cosas van a tornarse para bien. Ahora, fíjese bien y con cuidado en las expresiones, porque dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero mire bien las siguientes dos palabras. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
O sea, cuando dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No a todos, hermano, sino a los que son llamados. ¿Llamados a qué? Ya lo vimos. Efesios 3 habla de eso. El apóstol Pablo le llama el supremo llamamiento. En Filipenses 3, perdón. En Filipenses 3 le llama el supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? Aquí va a decirlo en el verso 29. Ser como Jesús. Mire lo que dice. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, llamados, predestinados para ser como Jesús, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. No dice así, hermano. Para que Él sea el primogénito entre muchos, no todos, hermano. Así que no podemos usar este pasaje de que antes conoció y también nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen. No, eso no se puede aplicar a todos los cristianos. Se puede aplicar a los llamados, los elegidos, aquellos que han sido elegidos desde antemano, desde antes de la fundación del mundo para ser como Jesús. Dios sabe quiénes son. Todos los demás, sí habemos nacidos de nuevo, pero no tenemos ese llamado, quizá, pero no lo sabemos. Yo no sé quién lo tiene y quién no lo tiene. Por eso estoy predicando esto, para ver si por la misericordia de Dios, alguien que está en la condición de carnal, alguien que está en la condición de niño, alguien que está en la condición de inmaduro, escucha esta voz que clama en el desierto para que haga nuevas decisiones, para que reenfoque su vida hacia este propósito. ¿Cuál es el propósito de los llamados? Dice aquí, para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo, dice este versículo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos que llegarán a ser como Jesús. ¿Por qué? Porque al final de todo este paradigma, después de que este nuevo orden planetario haga juicio, sea usado por Dios para un juicio a su pueblo, después de que su pueblo sea limpiado, después les va a caer a ellos el juicio de Dios por las 7 copas que están profetizadas en el libro de Apocalipsis. Va a ser tanto la destrucción que vendrá a este planeta, hermano, que el libro de Isaías capítulo 24 describe que va a quedar casi vacío. Jesús dijo que sería como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Cuánta gente quedó viva en el planeta? Solo 8, hermano. Jesús dijo que será como en los días de Noé. ¿Cuántos crees que van a quedar vivos después de que las 7 copas de la ira pura de Dios, como dice Apocalipsis, sean derramadas sobre esta tierra? Hermano, el impío está a punto de ser removido. El pecador y todos aquellos que rechazan el evangelio, todos aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan a Yeshua, que no quieren nada con Dios, están a punto de ser removidos. Pero ahorita les toca ganar a ellos con toda esta pobredumbre de maldad que está sucediendo con este nuevo sistema planetario, las injusticias y todo lo que se comete, hermano, contra la gente buena. Todo eso, desafortunadamente, Jesús dijo que la noche llegará cuando nada se puede hacer, y eso está cada vez más palpable. No hay nada que se pueda hacer. Esto no se puede revertir, hermano. Ya estaba preestablecido de antemano y nosotros debemos ponernos al día con nuestra relación con el Padre y con el Hijo, y debemos pedirle a Él en humildad, en oración, que abra nuestro oído espiritual para oír su voz, para fluir con su propósito. Ahora, este pasaje de Romanos y el otro de Efesios no se pueden usar por ningún cristiano para decir que la salvación no se pierde. Estos no se pueden usar, primero porque no aplica a todos los creyentes. Así de fácil. Si alguien no es llamado a ser como Jesús, aquí no aplica a Romanos. Como vimos, no se puede aplicar.
esta predestinación que dice aquí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si alguien no está caminando hacia esa dirección, si un cristiano no está procurando perseverar para ser como Jesús, automáticamente queda descalificado de esta predestinación que habla aquí. No se puede usar este pasaje para decir que los cristianos no pierden la salvación. No se puede, ni se puede usar Efesios 1 como ya vimos. Así que estos son los pasajes que nos hablan acerca de la predestinación, y hay mucho más aquí, pero voy a dejarlo aquí para pasar a otros puntos. Ahora, quiero compartir un pasaje en 1 Samuel, capítulo 23, empezando del verso 7, y esto está también relacionado acerca de la predestinación, pero estoy seguro que después que miremos esto, usted va a tener una nueva perspectiva acerca de la predestinación. Leo en Reina de Valera 1960, 1 Samuel, capítulo 23, del verso 7, probablemente al verso 11. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Saúl estaba persiguiendo a David en ese tiempo, y David se encerró en una ciudad que estaba murallada y con puertas, que se llamaba Keila. Verso 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres, que era aproximadamente según como 600 hombres. Verso 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote: trae el efod. Eso se usaba para hacer oración. Entonces David se dio cuenta que Saúl iba a venir cuando él estaba en Keila. Verso 10, cuando David estaba orando, y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, la ciudad, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Los ciudadanos de ahí, la gente de ahí, ¿me entregarán en sus manos, en las manos de Saúl? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le contestó: sí, sí descenderá. Verso 12, dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le respondió: yep, sí, te entregarán. Verso 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. ¿Puede ver usted, hermano? El Señor Yahweh, el Altísimo, sabía dos cosas que le fue revelado a David. Una, que Saúl iba a venir a Keila a hacer batalla, a hacer guerra. Y también sabía otra cosa, que la gente de Keila iba a entregar a David en las manos de Saúl. Él sabía dos cosas que no sucedieron. El hecho de que Dios sepa las cosas de antemano, de cosas que van a suceder en el futuro, eso no significa que eso ya es predestinado como nosotros lo conocemos. Las cosas pueden cambiar dependiendo en un par de cosas. El hecho de que Dios sepa algo en nuestras vidas, en su vida, hermano, podría cambiar dependiendo de dos cosas. Uno,
nuestra relación personal con el Padre nos guíe en el camino de ahora en adelante y que nosotros tomemos una decisión de seguir lo que Dios dice que hagamos y no lo que nosotros pensamos o queremos. Ahora, piénselo en este momento, hermano. Dios sabía que Saúl iba a venir a atacar a Keila. Dios sabía que la gente de Keila iba a entregar a David en manos de Saúl. Pero después que David oró al Padre y supo por revelación, él supo lo que iba a suceder. ¿Qué hizo David? Se fue. Se fue. Y su decisión de irse de Keila cambió el destino. ¿Puede usted verlo, hermano? ¿Qué quiero decir con todo esto? De que en la relación que tenemos nosotros con Dios, si nosotros consultamos a Él, hermano, Él nos va a ir revelando y nomás quitémonos de donde va a estar el accidente, quitémonos de donde va a suceder esto o lo otro, Él nos va a guiar. Si me doy a entender, nuestro destino puede cambiar. Puede ser que usted ande carnalmente, puede ser que usted sea un niño y usted está, por así decirlo, en mal camino, va a perder su corona, se va a perder ser como Jesús, pero al igual que David, hermano, vino y se humilló delante del Señor y el Señor lo guió y se fue de Keila y ya no recibió el ataque de Saúl. Saúl desistió de ir mejor, ya cuando se dio cuenta que David se fue, no, pues ¿para qué voy a ir? Y se fue y ya desistió de andar persiguiendo a David. Fue cambiado el destino por una decisión que se tomó. De la misma manera, una persona que me está escuchando y usted se da cuenta que es niño, se da cuenta que es carnal, se da cuenta que no ha sido muy fiel, que digamos, bueno, hermano, ya escuchó, tome nuevas decisiones, haga nuevos enfoques. ¿Y qué va a pasar? Su destino será cambiado, hermano. Por eso, en la aplicación del concepto de la predestinación, no se vale eso que andan diciendo algunos hermanos en algunos sectores del cuerpo de Cristo, que no, pues ¿para qué voy a evangelizar si el Señor ya sabe quién desde antes de la fundación del mundo va a ser? Es que está aplicando mal los versos para empezar, hermano. Ya leímos, ya estudiamos. Esos versos no se aplican así. Eso quiere decir entonces que la predicación del evangelio es importante, que ganar las naciones para Cristo es importante, porque vamos a estar literalmente rescatando a muchos del lago de fuego, de condenación eterna. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesús.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.